Y ya estamos con Valeria Coronel, ella secretaria de Cultura, pero ante todo es una historiadora, una gran amiga, además ha señalado, ha planteado algunos temas en la historia del Ecuador que creo que son importantes conocerlos y valorarlos en esta reflexión. Bienvenida, Valeria. Gracias, Orlando. Por fin me invitas a hablar contigo. Al fin. Eso está bien. Es que hay una cola larga. Hay una ya. cola larga. He visto repeticiones y yo no he estado. A ver, yo suelo preguntar y voy a reiterar una pregunta que siempre hago. ¿Qué quería hacer de grande Valeria Coronel? Yo creo que sin haberme dado cuenta, a mí me hubiera gustado ser ceramista o Pero de chiquita, ¿qué querías ser? artista, que me gustaban las artes. Las artes, Me ya. pasaba, tenía una carterita donde cosía, pintaba, hacía cerámica. Ya. Me encantaba eso, pero no sabía que era oficio. ¿Por qué? ¿No sabías por qué en ese momento? Pensaba que era algo que se hacía, Ya. no que era trabajo. Y luego ya me fui metiendo en la política, Pero en la sociología. Pero vos eras buena estudiante. Era buena estudiante, pero no trataba de ser la mejor, sino Pero que, sacabas buenas notas. claro, me iba Claro. bien. Y te premiaban tus padres por eso. Creo que me respetaban por ser fuerte en lo que yo pensaba o hacía y leía. Ya. Entonces, tal vez medio chantaje, o sea, plan, si no eres buena en esto, entonces no, o sea, no sé, No te premiamos. no te queremos tanto. No, no lo hacían así, Ya. pero sí había una cosa como ser ¿Y pilas cómo- era bueno. ¿Cómo llegas a la historia? ¿Por qué caminos transitas previamente a eso? Verás, en ese tiempo había especialización en el bachillerato, ¿no? Ya, claro. Entonces yo debo Químico decir, social, químico, físico-químico, o sea, sociales. matemáticas, biología, las materias biológicas y Ajá. ciencias y sociales. Claro, claro. Y yo era claro. sociales, y eso es tenaz porque desde ¿En los qué colegio? en el alemán estuve yo. Ya. Ujú. Porque desde los 14 años ya no estudias las otras cosas. Eso es grave. Claro. O sea, yo sí he tenido que superar unas brechas tremendas en matemáticas y en los saberes de la naturaleza que ahora por suerte las nuevas generaciones te enseñan y ya Ya. como estamos en crisis climática, uno estudia eso. Pero te cuento solamente Ya. por cortar. Yo era Ya. físico matemático, estaba en sexto quinta, en cuarto quinta, en quinto quinta del Colegio Mejía, pero yo me metía a las clases de los de sociales, Ajá. que se estudiaba marxismo, historia, Eso etcétera. te iba a decir. Pero era una maravilla haberme Sí. cruzado a los otros lados. Eso te iba a Sí. decir, porque esa especialización, es raro hablar de esas épocas del colegio, parecemos como Ya los viejitos. quiteños hablando del Del colegio. siglo pasado. Pero en esa época yo tenía grandes profesores, o sea, estudiábamos teatro barroco con profesores especializados en literatura, ¿cómo? Ya me voy a acordar. Filosofía, Claro. marxismo, en Materialismo distintas histórico, versiones, materialismo histórico, dialéctico. literatura, Ya. la literatura expresionista y literatura norteamericana. Entonces, Ya. entre esa edad y los 20 que ya estaba en la universidad, ya tenía una formación, o sea, tenía preguntas y Ya. y además era una época tremenda, pues es la época de Estamos León Febres hablando de Cordero. los 80s, 90s. Claro, los 80. Los 80 Claro. fueron fuertes en esta ciudad y en este Ya. país y los vivimos así. Había dos opciones, o sea, ya te acuerdas que la gente o se perdía o había incluso, fue época de los choques en las fiestas de Quito, Ajá. o te metías a una onda más política y más humanística y encontrabas un lugar en el mundo. Entonces yo Ya. así me metí en las ciencias sociales. ¿Y la historia cómo llega? Porque vas a la universidad y, Sí. y te metes a historia Sí, verás, exploré de hecho antropología, sociología e historia. en la católica. En la católica, Ajá. yo quería entrar a sociología en la central, ahí hubo un poco de tensión en mi familia, porque estaba todo el tema Familia reciente de la... pelucona. Mi familia es de todas muchas clases sociales porque somos ecuatorianos, Ya, así es. ¿ya? Pero entrar a la central, si eras pelucona, era medio No jodido. era por pelucona que no me hubieran dejado entrar, sino que No. mis viejos y nosotros vivimos en Chile. Ellos vieron esa represión, vimos la represión De los de 70s. sí, de los 70. Tenía un poco susto con eso. Ellos vieron la dictadura militar chilena. Ya. El tránsito, incluso. Nosotros Ya. vivimos cuando yo era pequeña, pero sí me acuerdo la época de Allende, o sea, un año, y luego la dictadura. ¿Vos fuiste allá? Yo estuve allá cuando ¿De qué tenía edad? 3 años. Ah, Ajá. ya. Pero ese dato no sabía. una ya. chica a los 3 años es muy consciente. Claro. Ya, y luego también la dictadura, y ellos estaban tienen esa Por formación, favor, ahí ese hagamos cambio. el pausa, Muchas tomamos gracias. El cafecito de Chacra que nos acoge. Es muy rico el cafecito del Qué Chacra. rico, es, gracias. uf, Huele una delicioso la maravilla, canela. sí. Así que están bienvenidos a Café del Chacra aquí. Nos atienden de maravilla y nos prestan este local. Así que Buenísima, para y encontrarnos. agüita también, como siempre. Para mí también algún poquito de agua, por favor. Te agradezco. Ya.
Entonces estabas en la época de la dictadura en Chile. Estuve y ellos Con 3 años. lo vieron muy, o sea, vieron el impacto brutal que fue en esa época de mucha represión. Y luego acá se vivió lo de Alfaro vive carajo. Claro. Entonces mi papá pensó que si yo entraba ahí, de ley me metía, porque hacías vos guerrillera. eres comunista, te vas a meter ahí Como yo. y te van a agarrar, exacto. No, por favor, estudia en otro lado. Y en ese Claro. tiempo se hacía full caso al papá. Claro. De hecho, yo respetaba mucho su criterio. ¿Y fuiste a la católica? Le contradecía mucho, pero también respetaba su criterio. Ya. Me fui a la católica. Y entonces en la católica vi las disciplinas. La antropología me pareció interesante, pero también me pareció que estaba llena de estereotipos místicos sobre los pueblos y nacionalidades. ¿Qué? Porque era como que ellos eran cultura, solo cultura. Ah. Y a mí me interesaba la economía política, me interesaba me interesaba el problema de la disputa por el poder, me interesaba la modernidad. Entonces yo dije, esta no es mi vía. Ya. Yo no creo en ese discurso. Ya, ajá. Me metí a sociología y me parecía que hablaban mucho, un poco, no, tal vez debía haber explorado un poco más sociología, que es lo que he venido haciendo en el último tiempo, porque las teorías sociológicas son súper importantes, se hacen buenas preguntas y están muy en diálogo con la historia, pero en ese tiempo sociología me parecían muy esquemáticos, muy centrados en problemas pequeños, Ya. es decir, problemas contemporáneos y muy circunscritos, si quieres, ¿ya? Si está funcionando la salud y quién es el usuario del sistema de salud en tal lugar. O sea, ¿sí? muy Muy puntual. muy Claro. puntual. Y la sociología es más amplia, además. Y la sociología he venido a saber con el Claro. largo del tiempo que las grandes preguntas de la teoría del cambio social, los orígenes del capitalismo, son preguntas de la sociología. Claro. Pero en ese tiempo Pero la además que investigación... pero además que vienen desde la Revolución Francesa, vienen desde la Revolución Industrial, donde prácticamente tú sabes mejor que ellos, se inaugura la modernidad, se plantea la modernidad, y que hasta ahora parecería que no se resuelven. Sí, correcto. Bueno, y solamente para terminar esto, escogí historia porque en historia hubo un cambio en ese momento. De una historia muy tradicional, como de la historia de la Salvada, de un poco de la Academia de Historia, cronológica y los grandes héroes. Esa historia que jamás hubiera seguido, entraron unos profesores que trabajaban en la Escuela Histórica del Perú, lo que se llamaba la etnohistoria y la historia de las repúblicas, y ahí se vio cómo la sociedad combate para construir el bien común. Entonces dije, esta es la carrera más filosófica. De hecho, yo le veo teórica y me interesa esta investigación. Y ahí me metí. Te encantaste. Sí, ahí me metí. Y fuiste profesores, la católica se prestigiaba, digamos, de haber tenido al Conejo Velasco, no sé si estuvo Bolívar Echeverría ahí, pero tenía grandes profesores en ciencias sociales. Sí, claro. Que disputaba con la central en ese momento. ¿Cómo viviste esa etapa de disputas entre los teóricos de la realidad ecuatoriana? Sí, sabes que como te digo, tomar distancia de esta mirada bien conservadora sobre la historiografía, a través del diálogo justamente con Alejandro Moriano, por ejemplo. Alejandro Moriano, por cierto. Con sí. Alejandro Moriano tomé varios cursos, teníamos un círculo como de reflexión, tomé clases también más en los parques y jardines con el Alexei Páez, más que clases era amigo, y discutíamos a E.P. Thompson. Fui alumna de Heraclio Bonilla. No. Claro, todo un montón de tiempo él me dirigió sí. la tesis y todo. Y Heraclio Bonilla era un personaje muy importante de la historiografía, sí. O sea, era como, estudiemos la economía de las comunidades indígenas, cómo compiten en el mercado y déjese de misticismos. Claro, O sea, esto no estamos hablando aquí de mitología, sino de personas que compiten en el mercado y que tratan de organizar fuerza política. Entonces, ¿cuál es tu idea?, decía él. ¿Son los estados latinoamericanos siempre oligárquicos o hay alguna alternativa? ¿Qué ha sido el Ecuador? No sabemos qué es el Ecuador. Yo me metí en esa escuela y trabajamos, fue súper importante en ese sentido. Ahora entiendo. Ajá. Por aquí está cerca, si me pasan el libro de la Valeria, porque además quiero hacer una mención al libro que lo leí hace un tiempo. Gracias. Está firmado por la autora, me obligó a comprar, pero no me firmó. Así es lo poco que nos vemos. Ya, pero a ver, entonces, volviendo a ese tema, esos años 80, 90, digamos, más los 90 que los 80, marcan un giro en las ciencias sociales ecuatorianas. Incluso la presencia de la Flaxo hace cosas interesantes. Aquí está el libro, vean. La última guerra del siglo de las luces, revolución liberal y republicanismo popular en el Ecuador. Tienen que leerlo, es un libro muy Gracias, interesante. Orlando. Y aquí después voy a hacer una mención a esto. Es un momento de cambio en las ciencias sociales. Tú eres casi que partícipe de eso porque lo estás viviendo. Claro.
¿Hacia dónde mejoró la comprensión de este país esa disputa que hubo, esas discusiones profundas? Prácticamente hay una ebullición de publicaciones en ese momento. Verás, es bien interesante aproximarnos a qué pasó en la década del 90. Hasta finales de los 80, todavía en el Ecuador había una importante producción, discusión de carácter si quieres, desde la economía política, Sí, desde distintos ajá. tipos de marxismos, que son un método de investigación, Sí. no son solo una prédica, como sabemos, es un método de aproximación a la realidad y a la investigación. Ya. En los 90 entró en el Ecuador en un sector importante. Ajá. Yo participé en ese momento Yo. de la maestría, de una maestría de la Flaxo. Ujú. En el 93 entré a una maestría de la Flaxo. 93, Sí, ya. y nosotros veníamos cargados de importantes conceptos de la etnohistoria y la historia crítica andina, que tenía una escuela muy importante en el Perú y Ecuador y en Colombia, hasta Cali, Colmenares, Ujú. Flores Galindo, que son estudiosos de, como te digo, del combate entre oligarquías y comunidades para la formación de las repúblicas andinas. Veníamos cargados de estas categorías de la modernidad crítica. Cuando en ese momento, en los 90, se volvió el boom de las teorías posmodernas. Claro. Y las teorías posmodernas te decían que es autoritario hablar de nación, que ya para qué pensamos el Estado, que las identidades se fragmentan en consumos, en gustos, que las identidades son múltiples, que el neoliberalismo de alguna manera en ese momento se expandía, ¿no es cierto? Después Porque además coincide la caída del la muro caída de del muro. Berlín, el fin del Exacto, con la caída del comunismo muro de soviético. Berlín, todo discurso de la modernidad, la razón, el Estado, lo nacional, el partido, era considerado autoritario. Y lo que venía entonces era una explosión de identidades diversas, según esta filosofía Ya. posmoderna, identidades diversas, mayor pluralismo en los temas sexuales, étnicos, identitarios, pero despolitizados. Es decir, la Claro. política era autoritaria para ellos, el mundo de lo político, y el capitalismo neoliberal de mercado transnacional iba a liberar las fuerzas culturales. Claro. Esa era la ideología. Y como nosotros en Ecuador teníamos una formación crítica, combatimos el posmodernismo. Claro. ¿Ya? Pero además toma en cuenta una cosa, Valeria, que es muy importante. Se produce en esos años el levantamiento indígena. Por supuesto. El primer levantamiento popular indígena Ajá. del Ecuador, que trastoca todo tipo de explicación, porque hasta ese momento en la teoría marxista se le consideraba al indígena Ajá. como un aliado del proletariado, que era el sujeto de la revolución, etcétera, etcétera. ¿Cómo transforma también ese levantamiento indígena en el Ecuador en esa perspectiva de las ciencias sociales? Verás, ahí hay unos debates importantísimos en Ecuador y en Colombia. Acuérdate que también hay la Constitución del 91 en Colombia. De Colombia, exacto. Ya. La constituyente, La claro. constituyente, ya. Entonces, el debate es el movimiento indígena y la constituyente de Colombia por fin la voz de quienes nunca se habían expresado ni políticamente en el Ecuador? ¿Es la primera vez que surge su auténtica voz? ¿O que es un poco lo que estaban reivindicando los teóricos del multiculturalismo, que está ligado al posmodernismo? Exacto, ¿Ya? sí. Otros decían, este es un nuevo ciclo de disputa del movimiento indígena, y no lo está haciendo solo por reconocimiento de su diferencia cultural. Está diciendo aquí hay desposesión, descampesinización, Claro. precarización. Esto es impacto del neoliberalismo. Nosotros alimentamos las ciudades, queremos derechos políticos y que nos oigan. Y puedo atreverme a decir que hay un proceso de urbanización del indigenismo y del indigenado en el Ecuador. Sí, eso es interesante porque, claro, en ese momento no solamente es que viene el campesinado a reclamar a Quito, sino que hay Pero se la instalan. la formación de intelectuales importantes, la organización, una sede en Quito. Sí. Son compañeros de las universidades, muchos Claro. de ellos, Ahí de está los Lucho dirigentes, Macas, exacto. Nina Pacari, que están estudiando. Compañeros Auki grandes, Pitaña está sí. estudiando también en Cuba en ese momento. Así es. Ajá. Sí, pero un poco el debate que me preguntabas antes es, ¿esto es una expresión de identidad cultural que aflora en un país que siempre ha reprimido la diferencia? ¿O este es un nuevo ciclo de disputa de un sujeto político que viene participando de la disputa política hace rato y con otros lenguajes? Claro, Incluso lenguajes del liberalismo, del socialismo, lenguajes sindicales, lenguajes del sindicalismo agrario, del cooperativismo. Ellos habían disputado la política nacional y la cultura sin surgir por primera vez con el multiculturalismo del 91. Claro, que es ¿Ya? otra cosa. Y ya. segundo, ese movimiento no fue solo un movimiento de reivindicación cultural como lo quisieron hacer ver los posmodernos. Fue una reivindicación también de clase. El movimiento indígena es de clase y es de pueblo y nacionalidad. ¿Y tú crees que efectivamente todo esto se explica cuando se llega a la constituyente del 98 en Sangolquí,
instalan por primera vez la discusión de un Estado plurinacional y pluricultural. ¿Qué más plantearon? De clases sociales, de nacionalidades, etcétera. ¿Crees que efectivamente ahí se instala eso, producto de todo aquello? O sea, hay una cosa que creo que tenemos que investigar. No creo que tengo la respuesta precisa y tan cercana como lo que te he contado hasta aquí. Porque creo que, como se ve hasta el día de hoy, hay corrientes que quieren forzar al movimiento a hacer un movimiento social del tipo movimiento de reconocimiento cultural. Y hay otros que quieren mantener una línea popular y reconectar con su historia crítica y su historia como movimiento también de clase de otros momentos históricos. Ahora, para el 98 está avanzado la hegemonía del neoliberalismo, ¿no? Sí, está en pleno auge. Eso obviamente es más conveniente de alguna manera identificarse. Si no me equivoco, en el 98 está el consenso de Washington ya planteado ahí. Claro, entonces el movimiento indígena difícilmente iba a transitar a una radicalización de clase en un momento como ese. Más bien estaba más cercano a lo que la oportunidad internacional le daba, que es una oportunidad de pacto, de reconocimiento, otros fuentes de derecho, fuentes de recursos financieros, otros intelectuales globales que también intervinieron y dialogaron o intervinieron en el movimiento indígena, y por eso en ese periodo el movimiento indígena tiene una serie de giros de timón. Y tensiones internas, muchas tensiones. Pactan, por ejemplo, o participan de gobiernos en los cuales por un lado se está desmantelando toda la educación pública, pero sí se está consolidando la educación intercultural bilingüe, o se está planteando que su fortalecimiento. Cuando su reivindicación desde los 30 había sido que haya una educación bilingüe en el marco de la educación pública. Claro. O sea, esa fue la lucha de Dolores Cacuango y Nela Martínez. Claro. Pero en el 98 era ya, se desmantela la pública y fortalece o se construye la intercultural bilingüe. Había como una crisis del sindicalismo y del concepto de clase en el combate, pero un intento de que nos está yendo mejor en cambio en el sentido étnico. Claro. Eso fue paradójico. No nos concentremos ahí porque efectivamente de esto me encantaría hablar muchísimo y a nuestra audiencia obviamente también le va a encantar, pero hay otros temas que están surgiendo ahí. Te decía que se produce esta disputa, pero arribamos del año 2000, viene el siglo XXI, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que efectivamente en las ciencias sociales y tu mirada histórica el Ecuador aprendió de esos 60, 70, 80, 90 para consolidar un pensamiento, un modo de pensar, de reflexionar alrededor de nuestras identidades culturales, étnicas, sociales, etcétera? ¿Crees que se ha podido procesar o crees que fue bastante? Te digo esto por dos consideraciones. Una, porque el Ecuador siempre ha sido reconocido como un centro de atención sobre esos temas. Y segundo, porque internamente también ha estado marcados por la política. Los autores, los intelectuales han estado marcados por esta política. ¿Crees que se aprendió, el aprendizaje y la pedagogía funcionó ahí? Verás, yo creo que no hay una evolución. Yo creo que todavía hay corrientes en combate. ¿Qué te voy a decir? No creo que, o sea, creo que sí se ha instaurado en el sentido común la necesidad de un respeto a la diferencia cultural. Sí, eso está bien. Sí, digamos, o sea, no es tan obvio como en los años 60 la esclavización, que lo era, ¿ya? No es obvio en el sentido común, sin embargo, sí se puede ver que la disputa por el ascenso del pueblo, o la categoría pueblo, o las clases populares, que incluyen derivaciones, obviamente, porque en la sociedad andina no es que las comunidades indígenas están en la periferia de la ciudad, somos todos gente que tiene identidades estratégicas. Los trabajadores informales también son de las comunidades y no se reivindican como tales. Pero bueno, a lo que voy es que también en el ascenso de la categoría pueblo o la presencia del pueblo en los gobiernos progresistas, citarles y nombrarles y verles trabajar en Cancillería, verles como interlocutores del poder. Pero eso ya después con la Revolución Ciudadana, prácticamente. Sí, yo te digo, cuando eso ocurrió, pues sí, claro, ya siglo XXI, lo que surgió es una de muy profundo de esta sociedad, una retaliación. Lo cual te dice que si bien en la Universidad Católica y la San Francisco nos tratamos bien entre diferentes, porque no vas a ir a atacar a los compañeros, decirles anda, sí, hay un trasfondo de racista contra el pueblo en general y también contra los pueblos y nacionalidades que sí
se siente ofendido cuando la imagen del pueblo y de nosotros cobrizos aparece en primera escena. Ya. Yo sí siento en ese sentido que no hay una evolución. Entonces hay corrientes reaccionarias Ya. y hay corrientes dentro de las corrientes, digamos, progresistas. Hay unas que reivindican un poco más lo popular y hay otras que están en esta ambigüedad entre el discurso de la identidad solo cultural y no Exacto, popular. claro, Entonces, claro. estamos hablando de tres nociones culturales: la retaliación o reacción que viene de un trasfondo racista, el multiculturalismo, que es muy oportunista, o sea, que es Y un muy instrumento. gringo, y muy gringo. Exacto. Muy gringo. Y que además es un instrumento de fractura de la unidad de lo popular, Claro, claro. porque pacta por aquí, por allá. Ya hemos visto que apuestan por Por gobierno. Yacu. Por O sea, Yacu. por ejemplo, Por Yacu, no más, no más. sí, por Y ejemplo. la tercera decías. Y la tercera lo sí cultural. es la idea. No, a ver, la primera es la reacción. Reacción Multi- que viene del racismo. La segunda, el multiculturalismo, que juega la identidad, que es importante, pero la desliga de lo político, la desliga de lo popular y la clase, y es un artefacto que puede ser usado por el De neoliberalismo acuerdo. para romper el Que campo que hasta popular. ahora está presente. Sí. Y la Y tercera. la tercera es el campo popular, pues, Ya, que es la ya, ya. histórica, la identidad de lucha Ya. histórica, el movimiento Ya. indígena, más allá del multiculturalismo. A ver, te voy a hacer una pregunta provocadora y tómalo así. Ya. En todo eso, ¿dónde se ubica el famoso historiador Enrique Ayala Mora? Ah, eso me faltaba comentarte. Este Sí, sí, porque tengo presente que sí. de alguna u otra manera marcó pautas y había tensiones en las discusiones sobre la interpretación de la historia que él hacía y los seguidores de él. Sí, y justamente cuando tú me dices si hemos aprendido, primero se me vino a la cabeza todas estas cosas, pero también la corriente que él representa en la nueva historia del Ecuador, Claro. que es una tradición intelectual importante en nuestro país. Él es una de las expresiones de esa tradición, pero hay autores más sólidos en el sentido teórico, que son los autores del marxismo revolucionario o del estructuralismo marxista de los años 70. Sí. Donde hay un debate, si quieres, entre Agustín Cueva y Rafael Quintero, pero en el fondo los autores de la mayoría de ellos, creo que tal vez con excepción del Conejo Velasco, la mayoría de estos autores, Agustín Cueva, Andrés Guerrero, que son claves de los años ¿No le 70. ubicas ahí a Bolívar Echeverría? Bolívar Echeverría, Nomás para otro ladito, pensémosle sí. despacito, Sí. ¿ya? Pero en ese paradigma que está informado por la teoría de la dependencia, estos son los maestros. Enrique Ayala es más joven y sigue esa corriente en la historiografía y la llama la nueva historia del Ecuador, pero vienen de esta teoría de la dependencia. Tiene grandes aciertos la teoría de la dependencia, como decir que el capitalismo es un sistema de desigualdad estructural global. Ya, bien, gracias. Pero dicen una segunda cosa que es problemática, que es que la formación de los estados latinoamericanos siempre corre una vía autoritaria, que no hay una alternativa de lucha popular que permita construir un estado nacional popular. Lo nacional popular es inviable para esa teoría. Ya. Entonces, tú puedes observar eso en la teoría de Agustín Cueva, cuando él habla de la obligatoriedad de que el Estado en América Latina sea autoritario, con excepción de México, que es la única revolución que conoce, o cuando lees la historia de la nueva historia del Ecuador, que te dice, se movieron en la revolución alfarista, pero fracasó. Hubo revolución juliana, pero era de las clases medias, no trascendió. La revolución gloriosa, un aborto de revolución. No, el progresismo, Menos, una traición. Menos, ajá. Claro, entonces todo es un lamento de la imposibilidad de hacer una corriente democrática y popular en el Claro, Ecuador. claro. Eso es lo que es uno de los factores de que no avancemos en el campo que me preguntabas. Vamos a hacer la pausa porque si de esto seguimos hablando no vamos a pasar sino 2 horas y media siquiera. Así que vamos Sí. a parar, vamos a hacer una pausita porque ahora queremos hablar con la secretaria de Cultura del municipio de Quito, del Distrito Metropolitano, también de lo que implican en estas épocas las fiestas, las historias alrededor de esto, de diciembre. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta con Valeria Coronel, es la secretaria de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Y yo me hacía mención a este libro. Valeria me lo entregó, no me lo ha firmado, lo tengo aquí. Porque un capítulo muy importante que yo les recomiendo es el capítulo 4. En particular me interesó muchísimo porque es de la jefatura radical del gobierno del moderno catolicismo colonial, campesinos y señores en la Pichincha post-revolucionaria. Suena muy, muy estridente, muy no sé qué. Tan largo el título. Pero aquí hay un capítulo que a mí me interesó muchísimo y que me encantó, además te lo digo desde ahora, La hoguera bárbara, fracturas y reacomodos partidistas en el crimen político
y la invención conservadora del concepto masa. Esto es lo que acabaste de mencionar. Yo, más que lo que ocurrió en la historia, quisiera decirte cómo eso te ha puesto a pensar en el Quito actual. Por dos cosas. La primera, porque aquí se ha generado una categoría, voy a decirlo así, de los quiteños de bien. Sí. Y el municipio de Pavel Muñoz entra en una lógica también de disputa con los quiteños de bien y con un sector popular que sigue votando por la Revolución Ciudadana y que sigue manifestándose a favor de construir una alternativa a este poder hegemónico que produjo incluso la hoguera bárbara. Es complejo eso. Hay la historia, o sea, la ciudad de Quito está constituida sobre un trasfondo, debemos insistir sobre eso, Sí. que es colonial, ¿sí? Hay una lógica de que las parroquias rurales son la periferia de la ciudad. Esto estaba instalado. Que los migrantes rurales que ya están aquí hace siglos son extranjeros. Porque migraciones ha habido en esta ciudad toda la vida. Esta es una ciudad de migraciones, Sí, porque ajá. incluso en términos del mundo antiguo, este era un gran mercado, el mercado del mundo antiguo, que Sí. es que la gente venía A comprar y a vender. y tenían sus representantes, Sí, es verdad. pero era un lugar cosmopolita, si Sí. quieres, siempre. Ujú. Se instaló una noción del quiteño de bien, que es que son los únicos quiteños y los de la civilización quiteña y los únicos entitulados de la identidad. Pero además Mientras- son los hispanistas, pues. Claro. Los que defienden a la corona. Es la idea de que Quito es occidental y cristiano y que hay solo pocos que son puramente eso y que los demás son extranjeros o vencidos. Claro, ¿ya? claro, claro. Entonces revertir eso es tremendo. Yo creo que el trabajo que se está haciendo desde la alcaldía va en ese sentido, de revertir eso. Obviamente no andas con una bandera antihispanista, no, lo que No. haces es apostar, como se ha hecho en esta alcaldía, al desarrollo de las parroquias rurales, que no tiene precedentes la apuesta de desarrollo de las parroquias rurales que Ya. plantea la alcaldía de Pavel Muñoz. Son 15 millones de dólares en esta primera etapa del año 23, 24, con una aproximación a cómo estas participan en la creación de la cadena del valor, y el trabajo de la Secretaría de Cultura en acompañamiento es reconocer la presencia de las parroquias rurales en lo metropolitano. Claro, claro. Ellos han reclamado con toda claridad que no se les confine a la periferia, que no quieren que se les esencialice culturalmente como, ustedes son los folclóricos que van a hacer Parte un del hornado y una fiesta para el parroquia rural. No, Parte del folclore y parte del paisaje. exacto. Revertir esa imagen y mostrar, justo acabo de venir ahorita y me atrasé a esta reunión porque la comunidad Ashuar, Clara Charupi, que es su representación aquí, reclaman un lugar en la metrópoli porque son habitantes de Quito hace cientos de años. Claro. Y están aquí y son muchos. Lo mismo el pueblo Cañar, no se diga las parroquias rurales de Pero Quito. yo te preguntaba esto porque en el levantamiento popular de junio del 2022, se afirmó esa cosa con sectores de clase media además, y eso es lo que más me preocupa a mí, pensando que ellos, en la lógica ascensionista, social, etcétera, etcétera, se instalan como blancos mestizos y los indios, que son Quitucara, tendrían que salir de su ciudad, a la que le dieron nombre. Claro, esta idea de que ellos no pertenecen a la ciudad, pero acuérdate que también en los paros, así como hubo un intento de bombardear los nidos donde el movimiento indígena se acogía, ¿te acuerdas que intervinieron Calderón, la Católica, en la el Casa de la sur, sí, Cultura, les sí. cerraron las puertas, centros de como acogida. sabiendo, los centros de acogidas que no les acojan, ¿no? Claro, la Casa de la Cultura. También la se clase metieron. media y las clases populares que tienen vínculos, sea políticos o identitarios o comerciales o redes de parentesco, despejaron esos cierres y buscaron acogerles y hubo la acogida. Claro. Sin la población de Quito, es difícil que el movimiento lo logre. Porque en realidad no es un movimiento solo campesino, hay una complejidad muy grande, es un movimiento, si quieres, nacional, no es ni siquiera solo étnico. Tú te acuerdas en esos momentos. Sí. Entonces, está este tema de revertir la idea del purismo de un Quito cristiano occidental excluyente de todas sus identidades, en el trabajo de la Secretaría también, pero también no solo esa lógica urbano-rural o hispanista, sino también un adultocentrismo, si quieres, que hace mucho daño en un contexto de expansión del capitalismo
lumpen, Ya. del narcotráfico, de la banca que concentra toda la riqueza, que tú sabes que está Es verdad. tejiendo la sociedad, Es verdad. imponiendo la violencia. Es verdad, sí. ¿Cómo puedes ignorar a las juventudes, Ya. que son la carne del cañón del capitalismo violento, Claro, ¿no? claro. Si no, tienen otras formas de integración, de desarrollo económico, pero también de integración cultural, y son despreciados como estos jóvenes con estos nuevos lenguajes que han de ser mafiosos, y se les reprime en las calles, si no se deja oír su cultura y su música, si no se les entiende como un lenguaje de la sociedad, estamos perdidos. Entonces, Pero esto tiene clave. que ver, esto tiene que ver con una cosa que está ya acendrada, metida, y que tú lo mencionas en el capítulo 4 de este libro. Es decir, la hoguera bárbara es también un acto criminal de ciertas élites que dicen, no, estos no. Acuérdate que le decían a Alfaro, los indios de Alfaro, Ajá, el indio Alfaro, claro. etcétera, etcétera. Y después viene incluso la gloriosa también con todo eso, los 60 también viene con una represión, pero se acentúa más desde los 90 para acá. Siendo así, digo, en esa configuración histórica, ¿qué puede hacer una administración municipal, unas élites sociales en Quito, para trastocar esa mirada sobre lo que ha sido su configuración histórica? Sí, o sea, siempre se puede regenerar la fobia que actuó en el momento de la masacre de Alfaro. Sí. Hubo una fobia social incentivada por un partido intolerante. Y un periódico. Sí, un periódico y también un obispo que se dice que era más liberal, pero que él incentivó también. Ajá, ajá. Y también un periódico, un cronista periodístico de moda, que me acuerda de algunas personas contemporáneas. Era un periodista de, qué mal vestido están los del ejército del Faro, les viste las manas, o sea, como un dandy de la sofisticación cultural, hiper egocéntrico, era parte del relato, ¿te diste Claro, cuenta? sí, Increíble. lo leí aquí. Sí, bueno, es muy buena esa. Sí, entonces, por un lado, se incentivó a la fobia, se incentivó al asco, ¿ya? Al desprecio total. Se sí. bestializó a una gente que representaba muchas cosas y que tenía muchos aliados, Ya. y se motivó a una masacre, ¿ya? Y eso es lo que se llama el odio político, ¿no? ¿Qué es lo que vivimos Sí, ahora? entonces eso no continúa eternamente y de ese mismo odio seguimos chupando, no, sino que el odio se puede revitalizar, o sea, se reinventa. Y sí hay el odio. Significa además en ciertos relatos. Claro, hay un modo de encender el odio político. Ya. Y eso es lo que nos ha pasado en este último tiempo también. Entonces no te digo que es la cultura de Quito el odio político. Ha habido momentos de la cultura de Quito hiper abierta, y los mejores momentos culturales de Quito fueron los 30 y 40 en términos intelectuales, cuando esta ciudad estaba abierta y aprendíamos de este contacto. Vanguardista en Los términos 70, literarios, exacto. los 70 también, claro. Los 30, los 70, la ciudad fue una ciudad generosa, en el sentido de que los intercambios fueron poderosos entre actores disímiles, la literatura de Ángel Felicísimo Rojas, la literatura del boom de los 30, la pintura, habla de contactos de transformación entre clases populares e intelectuales. Y te menciono una novela que es muy importante, En la ciudad he perdido, una novela de Humberto Salvador, que describe a la ciudad desde otras perspectivas. De hecho, Humberto Salvador se adelanta al boom latinoamericano, escribe esa novela en 1930, publica en el 30, cuando él tiene 21 años. Wow. 21 años y cuenta a modo incluso de crónica cómo es lo que podría ser la 24 de mayo, cómo es el Así es Tejar, la literatura de cómo esa es la época. Alameda, y nos da unos matices muy especiales. Claro, también esta novela Para matar el gusano, Exacto. de Bustamante. Claro. Me voy a acordar. Sí, de claro, Bustamante liberal, pero ya el mayor escribe que los universitarios sí, es verdad, de la para matar central, es clase verdad. media, intelectuales, acompaña a un amiguito rico que también está en la central, porque había una mezcla de clases, era Sí. un lugar público la central, Sí. todos estudiaban, de cualquier clase social estudiaban en la central. Van al campo en un verano y ahí el joven más modesto se da cuenta que está más cercano a los indios que al amigo, pero el amigo también se transforma en relación a sus propios, o sea, este tema de las clases. De hecho, esa novela me la pasó es muy buena. Sara Coronel, que estuvo aquí, una filósofa muy ¿Sí? interesante. Me la pasó y tengo el estudio ahí, pero no lo he leído Ya, todavía. el punto es que ha habido épocas de encuentro que han sido los mejores para la transformación cultural y jurídica y económica. Las Claro. mejores constituciones que tuvo este país, entre las mejores se dieron en esa época. Exacto. El 28, el 38 y el 45. Grandes constituciones, gran literatura. ¿De dónde venía eso? Del impulso de los encuentros entre distintos clases, el encuentro urbano-rural, los intelectuales urbanos y rurales hablando sobre el bien común, la política nacional.
Pero hay otras épocas de cierre donde se empieza a ver una cultura, yo diría claramente estúpida, de odio político, en donde la intolerancia impide el intercambio, incluso la disputa, el uso de la razón. Ahora, este es uno de los momentos más críticos en ese sentido. Yo diría incluso más crítico que el momento de la masacre de Alfaro. ¿Más? Sí. ¿Por qué más? Porque aunque le mataron a Alfaro y a la plana mayor más cercana a Alfaro, pervivieron en la justicia, en el derecho, en la identidad popular, pervivieron identidades con el Partido Radical Liberal Radical. Tanto así que después de que se acabó la República Liberal, hubo un momento de las izquierdas, que eran izquierdas y democráticas al mismo tiempo, el socialismo democrático y el comunismo. ¿Estás hablando de la Revolución Juliana? Sí, de la Revolución Juliana. Es decir, en esos primeros 50 años del siglo XX no hubo el descrédito de la política que hay hoy. Entonces, Tienes aunque toda mataron la razón, a Alfaro, toda la razón, el es país verdad. siguió avanzando hacia la justicia y hacia el combate y se legitimaba el intercambio racional, el derecho, la vida partidista, la organización popular. Hoy, en cambio, hay un descrédito de la palabra. La palabra ya no está para hablar. La palabra es una identidad ante el espejo de personas que el proyecto cultural es aislarnos. Mira, proscribir el contacto. Las formas que se administran en la ciudad son guetos cerrados, las calles vacías. Contra eso justamente es una política municipal y cultural para poder habilitar el intercambio, habilitar el lenguaje. Por eso tengo unas dos preguntas con respecto a eso. ¿Hasta dónde efectivamente una política pública desde un municipio como el de Quito puede habilitar y gestionar y allanar más bien el camino para no una reconciliación en estos términos un poco judeo-cristianos, sino una comprensión de las diferencias y de la posibilidad de acentuar un desarrollo cultural en esa perspectiva? Sí, justamente lo que debemos revertir es el aislamiento de los individuos, la construcción de guetos urbanos. No solo entre las clases ricas se guetizan, sino las clases populares también se guetizan. Esta lógica de la diferencia pero sin contacto. Esto de somos diferentes pero no nos hablamos y cuando nos tenemos que hablar mejor nos destruimos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas contra esta cultura del neoliberalismo autoritario, esta fase posmoderna que ya no te dice nosotros somos los que exploramos la diversidad cultural? ¿Te acuerdas que hablamos hace un minuto que en los 80 y en los 90 el neoliberalismo se acompañó por un discurso de nosotros somos más pluralistas que la izquierda? Hoy ya no se puede decir eso. Unidad en la diversidad, interculturalidad, etcétera, sí. etcétera. Hoy ya no se puede decir eso. Hoy el neoliberalismo y el posmodernismo es autoritario, ¿ya? Es más patriarcal, ¿sí? A la línea Bolsonaro y Milei, ¿sí? Es antirracional, está en contra de la deliberación y uso público de la palabra. ¿Qué puede hacer un municipio como el nuestro? ¿Qué hemos hecho nosotros en estos 6 meses de trabajo? ¿Y qué podemos hacer? Te puedo decir un poco cuál ha sido el laboratorio. Lo que hemos hecho es promover, habilitar el espacio público a través de metodologías que convocan grupos de distintas generaciones a compartir ese espacio público en el marco de seguridad. Es decir, nuestra escena cultural no es contratar un productor, usted ponga la malla de quiénes son los más famosos y tráiganos gente en masa. No, lo que hemos hecho es una metodología, una etnografía, tomar el pulso de los distintos prácticas e identidades culturales que pueden compartir grupos hasta familiares. Los jóvenes están en la música de tal naturaleza, los adultos cultivan todavía tal tipo de prácticas y cultura, tal tipo de música. Pongamos todo eso en el parque. Cosa que caminen juntos, ¿ya? Y es posible. Eso sucedió en el verano de las artes. ¿Has verificado que es así o es temporalmente por una circunstancia muy particular que no habiendo más llegan allá? Pero no llegaron a pelearse. Te digo que hubo hasta grupos que la seguridad identifica como enemigos, ¿ya? Y que ahí no se pelearon. ¿Ya? ¿Sí me entiendes? Ya. Y se veía de pronto al guambra hip hopero o de pronto freestyler o había combates de freestyle, pero al lado estaba la familia. Y luego acompañe para ver esto de acá. Y además hay la idea de reconstruir un poco el sentido de autorrespeto de los habitantes de Quito. Exacto. Sobre su derecho, sobre sí mismos y el derecho al uso del espacio. Y hace pocos días, efectivamente, cuando salga publicado esto, ya se pasarán algunos días, hubo festivales de música, etcétera, con la gente de los mercados. Ah, sí. ¿Qué significado le das a eso? Porque
Primero que los medios de comunicación no cubren normalmente eso, no lo ven como un hecho trascendental, pero para esa gente sí. ¿Cómo? Y perdón que diga esa gente, perdón, me corrijo. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo ¿Sabes lo perciben ustedes? Fue hicimos el pregón de Quito, uno de los pregones de Quito en el mercado mayorista. No se trataba solo de poner artistas para acompañar una obra, que era una obra de trascendencia, o sea, fue la reconstrucción del entorno, que era tierra, y se hizo un sistema de parqueo ordenado, se reconstruyó la infraestructura del comercio. Fue una obra importante, pero también fue un momento de que ese escenario, que es visto como con cierto desprecio, como de ahí viene toda la comida de la ciudad. O sea, ahí tú te encuentras campesinos de la Sierra Central, campesinos de la Sierra Norte, del litoral, afros, sí. Todos traen los productos y la fruta que luego se distribuye en todos los otros espacios de la ciudad. Es un templo de las múltiples comunidades, comerciantes del país. Es el lugar más increíble del país. ¿Por qué lo hicieron ahí? ¿Por qué? Porque se inauguraba una obra, pero también porque queremos mostrar que la ciudad es mucho más allá que este centro norte, que también tiene que reivindicarse, por cierto, y revitalizarse, pero que es mucho más allá de eso, ¿ya? Y el mercado nos sorprendió, creo que es el mejor escenario de la cultura que yo he visto en mi vida. Estaba acompañados había patrimonio intangible, si quieres en términos técnicos, que es en realidad los rituales y lenguajes culturales de todos estos comerciantes y grupos de comerciantes que mientras también pelaban arveja, tienen sus altares de santos, tienen sus danzas, tienen su organización política y comercial, y son actores de esta interculturalidad complejísima, porque es que no hay palabras. Te digo, era como el mercado, la cultura ancestral, las juventudes, las creencias y su presencia contemporánea en la metrópoli como poderes y sujetos fundamentales de la metrópoli. Y en ese marco, desfiles y música. Pero era como, ¿qué actores son? O sea, era como, todo el país estaba en el mercado mayorista. Pero no estaba el país solamente en la fruta rica, sino detrás quienes los producen, quienes los comercian, en qué creen, qué lenguajes usan, cuáles son sus santos, cuáles son sus atavíos, cómo se representan. Y nosotros pusimos un escenario y ellos dialogamos entre el escenario de la alcaldía y los músicos y la cultura de la gente del mercado, que es la cultura de todo el país. Pero tengo una pregunta también de orden provocadora también. ¿Cómo se va a historizar esto? No sé si la palabra adecuada es historizar, pero bueno, la utilizo para comprendernos. ¿Cómo se podría hacer de esto un relato histórico en el futuro, a 20 años? ¿Cómo lo mirarías? Es una buena pregunta. O sea, yo creo que partiría de cuáles son los diálogos, que es una de las cosas de mayor aprendizaje para el poder público, a abrir ponerse en diálogo. ¿Ya? Claro, yo participo de un proyecto político que es toda una corriente progresista, de la cual Pavel Muñoz ha dado muestras en muchos espacios importantes, en el fomento y los debates de la ley en la asamblea, también como académico y ahora como alcalde, que pertenece a esta corriente, que es una corriente popular, ¿sí? Es una corriente redistributiva y de justicia social, ¿ya? En ese marco, la noción de reconocimiento cultural no es solo un reconocimiento de la diversidad, es un reconocimiento de la demanda de inclusión y de voz pública que requieren los actores sociales, es decir, redistributiva y reconocimiento de la voz. Entonces, una de las experiencias importantes de estar en este afortunado lugar, también complejo, pero afortunado lugar, que es acompañar la alcaldía, es hablar con la gente, ¿sí? Y no para entregarles un espejo, ¿sí? Sino para recoger de ellos sus demandas. Y la asociación de esas demandas con demandas de romper la violencia, demandas de tener acceso al espacio público, demandas de no ser marginalizados o exotizados, demandas de acceder a fomentos, demandas de tener capacidades para presentar proyectos culturales, demandas de no ser vistos como la periferia del mundo, sino ser vistos como actores centrales. Y no como clientes, sino como ciudadanos. Y exacto. Y yo respeto mucho ciertos avances que han hecho ciertas industrias culturales en este país, en el marco de institucional, las convocatorias cinematográficas.
son parte de un proceso de institucionalización importante que ha tenido la cultura en este país. Pero son convocatorias que estaban muy circunscritas a los artistas, digamos. ¿Ya? Las convocatorias públicas no pueden ser solamente para un círculo de artistas. Hay que generar las condiciones para que la sociedad sepa tener una llave para entrar al Estado y acceder a esas convocatorias. Valeria, si en estos momentos habría que tener un Chuya, Romero y Flores en esta ciudad, ¿cuál sería? ¿Cómo sería ese personaje? Más allá de la figura literaria, porque esto me invita a pensar en la configuración de cuál sería la identidad del quiteño y de la quiteña ahora. A ver, el Chuya, Romero y Flores era una identidad un poco adversa a lo que estaba pasando, ¿no? Sí, es problemático el personaje, tú sabes, ¿no? Sí. Es ascensionista, quiere separarse de los de abajo. Cholea, como Cholea para hacer una forma de identificarse. Exacto. Un Chuya, Romero y Flores contemporáneo sería como el público que convoca la reacción, o sea... los chuta. Que van a las chiris con banderas negras. Sí, no, peor, o sea, la pandemia generó, había desigualdades sociales brutales, pero la pandemia las exacerbó. Generó una capa de sociedad descartable. Aquellas personas a que les dieron ataúdes de cartón, ¿no? La precarización que ha venido en estos últimos 10 años ha sido brutal, se ha creado una marginalidad muy importante. Entonces la gente está en el punto de, quiero yo ser parte de la marginalidad. ¿Qué hago para diferenciarme? No es una lógica de solidaridad, si no salimos juntos todos como país no sale nadie, sino es cómo no me meto en la marginalidad, me vuelvo ascensionista. O sea, se acentuó ese personaje, pero desde lo negativo. Lo negativo, claro, ese personaje, no, o sea, puede ser irónico en la novela histórica a la que hace referencia, pero ese personaje de la novela histórica, pero en nuestro momento el ascensionismo y tratar de desligarse de lo popular en el momento de la crisis y precariedad que vivimos genera justo una corriente fóbica contra lo popular. Claro. Y eso es lo que es la carne de cañón de la ultraderecha, de Milei, de Bolsonaro. Es como me diferencio de la precariedad, yo me voy a salvar de esto y es antisolidario. Y la otra pregunta entonces, si es que nos lo colocamos en este nivel de reflexión, ¿quién sería una Linares en esta ciudad? No una persona, la identidad, la configuración, el concepto, ¿no? ¿Qué piensas tú? O sea, la Linares es un personaje muy importante de la novela de Iván Egues, que va construyendo una mirada femenina de disputa de intersectorial, interclaseal, etcétera, etcétera. Y esto me parece que ahora, por ejemplo, con la emergencia del movimiento feminista y demás, podría configurarse en otra novela, que no la veo, que no está escrita. ¿Hasta dónde hay necesidad de configurar socialmente, históricamente, un personaje así? Un personaje que transite entre identidades, que se mueva. Yo quisiera evocar un personaje importante que me pareció muy interesante cuando leí la literatura ecuatoriana de ese periodo, del periodo de los 30 y 40, que es el que me especializo. Y que me conecta con la pregunta anterior que me hiciste. Dos personajes y dos novelas. Sangre Pesada, de Ángel Felicísimo Rojas, ubicado en Quito como escenario. Exactamente, sí. Y el maestro Benítez y Guamán, el maestro Benítez y su colega Mariano Guamán, que está en cambio ubicado me parece que en Loja. Ya. El primero en Quito es esta mujer que es hija de motera, ¿sí? Pero que es una maestra de sastrería, que es la maestra de un taller prestigioso de sastrería. Sí. Es verdad, ¿ya? sí. De un taller prestigioso de sastrería, por tanto transita entre la cultura rural y la cultura más moderna. Ella es la mejor en el diseño, se viste como nadie y es una paseante de la ciudad elegantísima. Y dice, yo salgo con mis amigas y primero me ven a mí porque soy la más elegante, pero luego nadie se queda conmigo. ¿Ya? Porque se enamoran de ellas y no de mí. ¿Qué tengo yo que nadie quiere amarme? Lo mismo que dicen los personajes de Pablo Palacio, la doble y única mujer. ¿Qué tengo yo que nadie puede amarme? ¿Qué tengo? ¿Qué signo distintivo, mamá? Aléjese. Ya mi mamá se murió, por fin van a querer casarse conmigo porque van a saber que no tengo nada que ver con la motera. Claro. Y ella siente amor por los niños y ve cómo juegan fútbol todos los días y todavía se pregunta ¿por qué nadie me desea? ¿Ya? ¿Pero qué relacionas con la actualidad de eso? O sea, lo relaciono en el sentido de que ella evoca esta voz de, a ver, estamos mezclando, nos estamos conviviendo. Yo soy la modernidad, por tanto, yo tengo en mí el cruce de todos nuestros anhelos y de todas nuestras tradiciones, de todos los personajes que están aquí, de esta ciudad. Y sin embargo, soy moderna,
creo la modernidad, que además soy linda y además soy compañera y además soy vecina. ¿Por qué no me desean si tengo todas las mezclas? Ya. Y el niño al que se cae le dice, hijito, ¿por qué no te vayas? Ya te escuro la frente. Y le dice, no te quieren porque tienes sangre de chinche. Exacto. ¿Ya? Es verdad. Entonces, ella Sí. anhela amar, y amar significa comunicarse entre todos los que estaban, o sea, ella vive en el centro en el centro moderno de la Quito, ciudad. de Quito, Ella sí. produce el lenguaje moderno del momento y el racismo lo impide. Entonces, ese me parece un personaje importante por todos los afectos que tiene para conectar los distintos actores, por su experiencia urbana sentada en la calle, viendo lo que sucede en la vía pública. Porque además en esa creando. época no le habrían dicho que es feminista tampoco. No, ella era una ciudadana. Claro. Y era una artista moderna. Sí, sí, Y sin sí, embargo, no es amada, porque no, hay un rechazo a nuestra interlocución social como nación. Claro que sí. Valeria, te agradezco un montón. Esto podría ser motivo para 2 horas más de conversación, pero no Muchas podemos. gracias. Pero yo sí les Muy digo, divertido. lean este libro, tenganlo presente a la mano. No es que sea difícil de leer tampoco, No. no es para nada, pero efectivamente explica mucho de lo que somos. Y gracias además que ella sea ahora la secretaria de Cultura de Quito, porque esto que está aquí, ojalá lo cumpla en la gestión. Que hagamos Gracias. una segunda sesión de terapia para lograrlo. Gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao.